Grandes descubrimientos submarinos. El mar, y lo que esconde bajo sus aguas, está convirtiéndose en el recurso más rico del hombre para el futuro. Lo que fue un reino escondido es ahora el foco de una explotación intensa. Esa promesa del futuro nos llega de la comprensión de su pasado y no solamente de la geología de la Tierra, sino también de una nueva dimensión en la historia de la humanidad. En lo profundo del océano, a la mitad del Mar del Norte, y desde un núcleo del lecho del mar, nos llegan nuevas pruebas de la antigüedad de la vida del hombre y de su paso por la Tierra. Esta es una pequeña pieza de pedernal configurada y usada por el hombre prehistórico en una tierra que se hundió bajo las aguas hace 10.000 años. Una nueva y verdadera historia del mar. Un mundo nuevo. Bajo el agua, usualmente debe esperarse lo inesperado, como en estas islas de los Lochs escoceses. Son las Crannogs, islas prehistóricas hechas por el hombre, un hecho confirmado por una de las primeras hazañas de la verdadera arqueología submarina aquí en Loch Ness. La abadía Fort August es la residencia de una orden benedictina. En 1902 existió entre sus miembros un monje de extraordinaria resolución y energía, Dom Odo Blondel. El padre Blondel se sentía fascinado por las Crannogs, especialmente por la isla de Cherry, frente a la abadía. Le fascinaban igualmente las prácticas de buceo al final del cercano Canal de Caledonia. A los 35 años de edad y sin ninguna experiencia, Dom Odo cambió su ropa monástica por el traje de buzo. Se me ocurre que debe aprovecharse la ventaja de poder alquilar en cualquier momento un traje de buzo como este a un bajo costo. Así pues, el 7 de agosto me puse en marcha poco antes de las 2 de la mañana. Cuando llegamos a la isla, con mi traje de buzo bien ajustado, eran casi las 3. El doctor Nick Dixon es una autoridad en las Crannogs. 85 años más tarde, en la misma isla, se prepara a experimentar lo que Odo Blondel experimentó por primera vez. El descenso en un traje de buzo cerrado normal, desarrollado en 1837 por Augusto Seeley y que ha cambiado muy poco desde su creación hasta la fecha. Durante 4 generaciones este ritual ha sido parte de la inmersión. El enorme peso que lleva al frente y en la espalda sirve para contrarrestar la flotación inducida por el aire encerrado en el traje y en el casco. En el agua, el peso combinado del plomo y el casco no es notable. En el aire, el peso es sin duda de consideración. Se olvida fácilmente también que una vez cerrado el casco, el buzo depende del aire de la bomba aún en la superficie. Sin embargo, fue el aparato de buceo más seguro y práctico que se haya inventado. Es ideal para el ingeniero y para el arqueólogo. Nick Dixon recuerda las hazañas de Odo Blondel. El primer descenso se hizo en aproximadamente 4 metros bajo el agua en el lado este de la isla, pero debido a la falta de experiencia en el manejo de la bomba de aire, no se alcanzaron los objetivos. El exceso de aire que me suministraron me obligaba a flotar y me deslizaba sobre las piedras en lugar de pisar firmemente en ellas. Y eso a pesar de las 2 pesas de plomo de 25 kilos cada una, sumadas al pesado casco y a las botas. Pero aún con esta desventaja pudieron determinarse algunas cuestiones de interés. En su primer descenso, Dom Odo observó los maderos y largueros de los edificios prehistóricos y se entusiasmó inmediatamente.
Después de reposar un cuarto de hora y después de que los buzos experimentados que estaban a cargo del cable de seguridad y los tubos de aire me felicitaron por mi exitosa actuación, volví a bajar. Sin embargo, los 2 centímetros de sedimento que cubrían todo habían sido perturbados por mi primera visita, de modo que el agua, en lugar de ser perfectamente clara, tenía una apariencia lodosa que apenas permitía ver a 30 centímetros al frente. Durante 20 minutos caminé para atrás y para adelante, buscando la viga con la mano, pero regresé sin encontrarla. Sin embargo, en el reducido espacio de las 2 inmersiones, pudo observar y registrar material suficiente para realizar un informe notable por su exactitud, aún sin haber tenido la posibilidad de tomar notas bajo el agua. Tomemos esto en cuenta. El piso de madera, los troncos de madera tendidos a lo largo de la circunferencia del edificio y algo no visto en ninguna parte. La distribución lisa y simétrica de los pedruscos. La superficie uniforme presentada por la capa de piedras grandes con las más pequeñas abajo y el margen claramente definido entre la mampostería y el fondo del loch, sin piedras, nos demuestran que toda la isla fue una construcción artificial. Entusiasmado con su éxito, Dom Odo se dirigió al monte en busca de otras evidencias. Las primeras 4 leguas de camino fueron buenas y el carro de fuertes resortes llevó los 10 quintales cerro arriba con facilidad. Pero la última legua no fue otra cosa que la más áspera vereda, de modo que nos parecía imposible poder subir tal peso hasta el loch. La generosidad con que el señor MacDonald nos proporcionó sus caballos y carros para el fin de que hiciéramos un buen intento nos alentó a superar todos los obstáculos y así los aparatos fueron llevados con seguridad a la orilla del loch. El señor MacDonald no aceptó remuneración alguna por sus servicios. La investigación de esta isla en el Loch Bruyach requirió de una caminata de 200 metros a través del loch y nos mostró otra limitación del traje normal: la longitud de manguera disponible que se puede llevar. Pero Dom Odo tenía otros problemas. Como consecuencia de la tormenta más severa que cualquiera de mis acompañantes recordara, la investigación estuvo a punto de ser interrumpida. Pero la seria afirmación de uno de los presentes, que temía que los duendes del agua estuvieran enojados por la intrusión y hubieran traído la lluvia, me obligó a iniciar las operaciones de inmediato. Varios caballeros de Bewley muy amablemente se ofrecieron para ayudar en los puestos de menor responsabilidad y finalmente se hizo una inspección muy interesante de la isla. El principio de la arqueología submarina. Pero el interés en las antigüedades sumergidas en el mar tiene una historia más larga. A 27 kilómetros de Roma está el lago Nemi. Desde 1446 los buzos habían hablado de 2 galeras romanas hundidas en el lago. En 1535, Guillaume de Lorraine empleó expertos de buceo en un inútil intento para sacarlas a flote. Su presencia fue reconfirmada por otros buzos en 1920, pero tan delicada tarea arqueológica estaba fuera de las posibilidades de su equipo. En octubre de 1928, Mussolini encontró una solución simple. Si la tarea no podía efectuarse bajo el agua, entonces el agua debería sacarse. Los 31 millones de toneladas de agua fueron bombeadas 25 kilómetros al mar. Un año de bombeo reveló lo inimaginable. Un teatro flotante de madera del tiempo del emperador Calígula, de más de 70 metros de largo por 20 de ancho, tal como los buzos lo habían venido diciendo durante 400 años. Prueba palpable para un público escéptico que nada sospecha de los grandes misterios que encierra el mundo submarino. Pero sin contentarse con la simple revelación, empezaron en tierra la tarea de arrancar la nave del lodo circundante y llevarla fuera del lago para su exhibición permanente. Una tarea que hoy hubiera podido realizarse con facilidad bajo el agua. Para encontrar la segunda galera de la que hablaban los buzos, el bombeo continuó durante otros 2 años. Era una nave aún más grande que la primera y mejor conservada.
constituyó una lección para todos de la enorme habilidad de los constructores navales antiguos y una lección de la resistencia para sobrevivir bajo el agua de las más asombrosas e increíbles naves y estructuras del pasado. Imaginemos lo que podría revelar el Mediterráneo si fuera bombeada toda su agua o si los buzos pudieran explorar los mares sin limitaciones. Todo lo que estos nos podrían revelar. Pero la lección se perdió. El 1 de junio de 1944, las naves y su museo se convirtieron en cenizas al final de una batalla en Roma. 9 años de esfuerzo y 2000 años de historia convertidos en cenizas y humo. Pero en 1959, la elevación del Vasa reafirmó ese potencial. Además del Vasa, un recuerdo de la habilidad de los buzos de hace 300 años. En 1658, Albrecht von Treleaven trabajó en el Vasa con gran éxito con una campana de buceo primitiva. La información que tenemos de su sucesor, Martin Treibald, nos dice muy poco acerca de su funcionamiento en el mar, a pesar de que esos artefactos se usaron regularmente hasta 1680. Estamos ahora en Kalmar, sobre la costa sueca del Báltico. Aquí, 2 hombres se han dedicado a reexaminar estas técnicas. Anders Franzen, el descubridor del Vasa, ha hecho un estudio de los planos y los registros de von Treleaven y otros que le sucedieron. También reclutó al buzo y técnico marino Ben Grisel para reconstruir sus campanas. El problema fue que encontramos que eran muy misteriosos y ocultaban los secretos del oficio. Por lo tanto, es muy difícil encontrar fuentes para saber cómo hacían esto. De modo que para saberlo, tiene uno que hacerlo por sí mismo. Pero si ellos pudieron hacerlo, estoy seguro de que yo también puedo hacerlo. Pero, ¿cuáles eran las limitaciones prácticas de trabajar a 30 metros de profundidad? ¿Cuánto tiempo se podía trabajar con aire disponible? ¿Cuáles eran los límites de la visibilidad y qué tan prácticos eran sus instrumentos para trabajar dentro del radio de la campana? Solo haciendo una prueba se podría saber. Hacer la campana no era un misterio. Las originales habían sido coladas, construidas en costillas de madera, forradas con plomo o cobre y remachadas. Una copia soldada no podía ser ni mejor ni peor. El secreto está en las proporciones y en su estabilidad o carencia de ella bajo el agua. Durante 7 años, entre 1679 y 1686, zarpó una nave de Kalmar llevando una campana semejante hasta un sitio a 6 kilómetros de la isla de Åland. Su objetivo era los restos de la nave de guerra Kronen. La prueba se efectuaría en el mismo sitio. Para mayor seguridad, la campana es bajada sin nadie adentro hasta los restos ubicados a casi 24 metros de profundidad. El buzo original, vestido de cuero aceitado, debió bajar parado sobre el contrapeso. Después de 300 años, una campana para bucear oscila sobre los cañones del Kronen. Los cañones que los buzos originales no pudieron recuperar. Pero, ¿por qué? Grisel realiza el primer experimento para averiguarlo. Observado atentamente desde arriba, empieza su trabajo usando el aire de la campana. La pértiga con gancho era la más simple de sus muchas herramientas. Si ésta podía usarse eficientemente, sería más fácil con las otras. Parece engañosamente fácil, pero ahí comienza la habilidad del buzo experimentado, una habilidad que Grisel comparte con sus predecesores del siglo XVII. Los informes contemporáneos que dicen que trabajaban en las profundidades del alba al ocaso, decididamente no eran imaginarios. Hemos bajado 10 minutos solamente, pero creo que podría uno quedarse sin problema alguno durante 20 minutos. Y pienso que la razón por la cual no sufrían por la descompresión es que el aire y el frío limitaban el tiempo de buceo. La respiración de los buzos parecía una niebla espesa, lo cual habla del frío de estas aguas del Báltico y de la exactitud de los relatos contemporáneos.
Se habla de haber levantado cañones de 4 y hasta 26 toneladas en una sola temporada. Se hace ahora un descenso completo usando solamente el aire disponible en la campana. Pero imagínense lo que sería el descenso desde un buque de vela a muchas millas de la costa y a merced del tiempo. La velocidad y la eficiencia eran vitales. Encontramos cosas muy interesantes con este experimento. Es obvio que bajo tales condiciones salieran de la campana, ataran el cabo en los cañones y luego volvieran a la campana. Sabemos que hacían esto cuando el agua estaba clara y la luz era suficiente. Es obvio que el buzo hiciera esto. La única limitación para hacer un buen trabajo es que no haya agua clara y el tiempo no esté tranquilo. El buceo es muy seguro. Se siente uno muy seguro. Cualquier persona que sepa nadar puede hacerlo. La historia no registró nunca la valentía, la fortaleza y las terribles incomodidades para hacer esto hace 300 años. Con buzos tan capaces como estos, se recuperaron 60 de los 126 cañones del Kronen. Su incentivo era simple. Los cañones valían más que la nave y podían usarse otra vez. De ahí la importancia de su trabajo. Pero como sucede siempre, la guerra aceleró la necesidad de crear nuevos inventos y el buceo no fue la excepción. En tiempos de paz la inventiva se desarrolla por muchos medios. Robert Stenui, buzo e historiador belga, ha seguido la trayectoria de los primeros buzos, cuyo más importante patrón en el siglo XVIII era la Compañía de las Indias Orientales holandesas. Y lo fue de un buzo en particular originario de Devonshire, John Lethbridge. Este raro boceto muestra a Lethbridge entrando al mar en su máquina buceadora patentada. Su oficio era la búsqueda de plata. Stenui había seguido un rastro hasta la isla de Porto Santo en las Madeira. 20 metros abajo, dentro de una traicionera cueva, estaba el tesoro. El Slaughter Hodge de la Compañía de las Indias naufragó en 1724 y Lethbridge emprendió el salvamento 9 años más tarde. Por cierto que no salvó los cañones, y no porque no pudiera hacerlo, sino porque se le había contratado únicamente para recuperar 3,5 toneladas de barras de plata. Afirman los registros que la pesca del señor Lethbridge resultó bien y se le gratificó por el 90% de la plata. Pero ¿dónde estaba el otro 10%? ¿Estaba fuera de su alcance o de su capacidad, o los registros faltan a la verdad? La cuestión es que después de 5 meses de trabajo, encontraron solamente una barra de plata. Pero días después, encontraron más. Bajo un cañón de hierro roto, fuera del alcance tanto de Stenui como de Lethbridge, se encontraba un cofre con barras de plata. El único sobreviviente en el mundo, el último de los 15 cofres de 1724. La plata era el fluido vital del comercio en China. Su pérdida era fatal. Su recuperación aseguraba una vida productiva a buzos capaces e íntegros como Lethbridge. Estas son las 144 barras perdidas. Era la prueba de que había podido trabajar eficientemente a 18 metros. Y nosotros terminamos lo que él inició en su época. Pero nos intrigaba saber cómo lo hizo realmente, cómo era la herramienta que usó, cómo era ese barril. Así que Henry Toulouse y yo decidimos que había que construir una réplica de su barril de buceo, de su máquina buceadora, con sus planos originales. Este es un boceto en planta y en elevación del barril, con el cual el buzo inglés ha recuperado doblones a 8 y 10 brazas de profundidad de una nave que naufragó frente a Marsella en el mes de octubre pasado. La primera de las 2 vistas en elevación muestra la cara frontal, que se convierte en la cara inferior cuando el barril se usa en el mar. Pero, ¿cómo hacía Lethbridge esto? Siendo la necesidad la madre de la invención y encontrándome en el año de 1715 con poco dinero y con una familia enorme, mis ideas se volcaron hacia la búsqueda de algo que me permitiera mejorar mi situación económica. Me convencí de que sería de gran utilidad construir una máquina para recuperar los tesoros perdidos en el mar. Fabricar el barril en estos momentos es una operación compleja.
Se diferencia de un barril convencional porque está diseñado para resistir la presión de afuera más que la de adentro. Esto es algo que el artesano del señor Lethbridge debió saber. Sin embargo, es un reto para los constructores navales escoceses que hicieron una copia fiel de los planos trazados por un espía industrial francés en 1734. A pesar de su ingenio e integridad, el señor Lethbridge no se hacía muchas ilusiones. No quiero que se entienda que yo digo que soy el primer inventor de la máquina buceadora sin comunicación de aire. La parte crítica, por supuesto, está en las mangas, porque ahí es donde puede haber filtraciones de agua y las hay generalmente. Esto es delicado porque, claro, el buzo está dentro sometido a la presión atmosférica y afuera en los brazos tiene la presión del fondo del mar. El buzo es parte integral de la máquina de buceo. Debe quedar físicamente sujeto al barril por las mangas hechas de piel aceitada y atadas con un cordón fuerte. Después, se cierra herméticamente. La prueba se realizó en la seguridad de un tanque de buceo de Marsella. Pero imaginen lo difícil que es manejar esta máquina, que pesa casi 1 tonelada, en un barco en medio del mar. Inclusive a 3 metros los problemas eran graves, pero aún así el primer experimento fue útil, pues permitió ver que las filtraciones principales venían del barril mismo. Esta también debería ser una operación peligrosa en el mar. Tal vez las mangas funcionen mejor siendo más cortas. Bueno, con mangas largas o cortas, todo lo que sé es que todavía hay filtraciones y que todavía duele. Entra más agua de la que Lethbridge pudo considerar tolerable. Y no puedo moverme con facilidad. Puedo mover las manos, sí, pero ciertamente es imposible trabajar. No puede decirse que sea ya un buscador de tesoros eficiente. Casi siempre hay algo que sale mal. La presión del agua habría hecho que las mangas entraran forzadas en el interior del barril. Pero tal vez eso se deba a que ese plano fue deliberadamente falsificado. La lógica sugiere una manga mejor, y si este sistema funciona, tal vez la gran variedad de instrumentos de salvamento dibujados también en su tiempo funcionen de la misma manera. Las mangas funcionaron por fin, y pude usar las herramientas tan eficientemente como puede hacerlo un verdadero pescador. El buzo, por el movimiento de las manos, avanza y gira como quiere, sin mucha dificultad. Es como si fuera una tortuga en un jardín. Puede realizar estos movimientos a gran velocidad. Cuando se da la señal para cambiar el aire, el barril es llevado a la superficie y se introduce aire con un fuelle. Se taponan herméticamente las 2 aperturas y se deja caer el barril al fondo del mar para continuar la búsqueda. Pero él trabajó así una y otra vez durante 3 o 4 horas y algunas veces en periodos mucho más largos sin salir del barril. Pero, ¿funcionaría a 10 metros, que era la profundidad en que trabajaba Lethbridge? Al ir bajando el barril poco a poco hacia la oscuridad del pozo, recordé las palabras de Sir Edmund Halley, gran amigo y crítico. De existir un defecto, toda la máquina se llenará instantáneamente de agua. Entrará con tal violencia que pondrá en peligro la vida del hombre, el cual estará ahogado antes de poder sacarlo del agua. Es por ello que el peligro aumenta con la profundidad.
Estando ahí abajo, pensé en lo que le había pasado al capitán Irving, imitador de John Lethbridge. A una profundidad de 11 brazas, sintió una presión fuerte sobre los brazos por la presión del agua. Y al aventurarse 2 brazas más para tomar los doblones, sintió que la circulación de su sangre se detenía. Sufrió tanto que se vio obligado a permanecer en cama durante 6 semanas. Y he sabido de otro que murió en 3 días por haber descendido hasta 14 brazas. Puedo bajar solamente 10 metros en el pozo. Me siento seguro trabajando a esa profundidad y no dudo de la verdad de las palabras de John Lethbridge. Me puedo mover en una superficie de 4 metros en el fondo, donde he permanecido muchas veces durante 3 o 4 minutos. He bajado hasta 10 brazas cientos de veces y puedo llegar a 12 brazas sin gran dificultad. De ser necesario, podría citar a muchos caballeros de rango considerable en este reino de Holanda que saben de mi capacidad y honestidad. Sinceramente, quedo de usted, suyo respetuosamente, John Lethbridge. La libertad y la movilidad a 20.000 leguas bajo el mar fueron un sueño hecho realidad en el siglo XIX por la novela épica submarina más fantástica que jamás se haya escrito. Pero, ¿qué tanto del mundo imaginario del Capitán Nemo era puramente ficticio? La respuesta nos llega del lugar más improbable para encontrar algo remotamente relacionado con los descubrimientos submarinos. En lo alto del macizo central del sur de Francia está la vieja ciudad de Espalión. Corre por su centro el río Lot. En la ciudad hay 2 monumentos erigidos en honor a 2 hombres. En la tumba de uno de ellos se nos indica que se trata de un oficial retirado de la Marina. En la otra se habla de un ingeniero minero. Dentro de la ciudad hay un museo excepcional de buceo que atrajo a Robert Stenui. En el año de 1860, Benoît Rouquayrol, nacido aquí en Espalión, inventó y patentó su regulador de válvula de gas comprimido. Ese era el componente clave de un aparato destinado a llevar ayuda rápida a los mineros en medio del humo y el aire irrespirable después del incendio de una mina. Pronto fue transformado para usarlo bajo el agua, en una galería inundada o para abrir alguna válvula en problemas. Benoît después se asoció con otro francés de la misma región de Espalión, un joven oficial naval, Auguste Denarius. Y entre ellos 2 transformaron la invención original en un verdadero aparato de buceo libre, que es este. Hoy se recuerda a estos hombres en su pueblo natal en este museo, hoy casi ignorado por el resto del mundo. Porque todo el mundo atribuye equivocadamente su invención a otro grupo, a otro ingeniero naval, a un inteligente y famoso capitán de mar que construyó, 80 años después, lo que es esencialmente la misma máquina, excepto que él la ideó en el preciso momento en que se desarrollaba la tecnología del aire comprimido y en el momento oportuno de la evolución del mercado del ocio. En 1860 el mercado del ocio no existía. Los incrédulos se preguntaban, ¿funcionará? El museo se prestó a hacer una prueba. El folleto publicitario describe la máquina como un pulmón artificial o regulador de depósito y se probó por primera vez bajo este puente en Espalión. Se apunta que es una máquina de simplicidad clásica, un tanque de presión de aire que contiene 8 litros y lleva montada arriba del mismo la válvula reguladora. Un verdadero antecedente del dispositivo del capitán Cousteau en 1940. Robert Stenui estaba ansioso de probar esta máquina original. Parfait.
El equipo no está completo sin la pinza de nariz, como aquellas gafas antiguas. La presión del tanque se eleva a 15 kilos y el buzo está listo. Existe la tradición de bucear desnudo y con los ojos abiertos en esta parte de Francia. Esto dio lugar a la siguiente observación en el catálogo. El agua es más benéfica que dañina para la vista. La regla general es que uno debe mantener los ojos libres cuando se trabaja bajo el agua. Son grandes las ventajas de esto con relación a la rapidez en el trabajo. Fuera de los problemas relacionados con la visibilidad, la máquina trabajó perfectamente. Impeccable. Impeccable. Merci, messieurs. C'était très bien. Esta máquina es la versión de la de baja presión. Con ella se puede trabajar sin manguera durante periodos cortos a 6 metros de profundidad. Con la manguera, el buzo puede trabajar libremente tanto tiempo como pueda soportar el frío. Pero, ¿podrá nadar libremente con este aparato? Impeccable. Se cargan los tanques y se hace un segundo intento sin las sandalias. Prácticamente nos acercábamos al Aqualung. Pero esta era esencialmente una máquina diseñada para trabajar y había que hacer algo con el frío. La solución, hasta cierto punto poco práctica, fue un traje de buzo de lana con la gorra tradicional del buzo. Había que hacer algo con la vista también. La solución fue esta: gafas como las usadas por los maquinistas de locomotoras. La primera impresión es que las soluciones eran correctas, pero no todo lo que inventaron resultó bien siempre. On pouvait s'y attendre. Plein d'eau immédiatement. Bon, ça... En 1865 apareció algo nuevo para dar solución a los problemas relacionados con el frío y la visibilidad: la máscara o trompa. El casco y el traje forrado de caucho no estaban diseñados para contener aire respirable, sino simplemente para hacer el pulmón artificial más cómodo. Era este una especie de traje seco del siglo XIX. Montez en presión, el reservoir est vide là. Sin embargo, los 10 kilos de plomo en la cabeza para contrarrestar la flotación eran una desventaja. Todo este esfuerzo tenía el efecto de consumir más aire. Se iba un paso hacia adelante y 2 pasos hacia atrás hasta que finalmente se desarrolló el tanque de alta presión que funcionó y sigue funcionando. Se vendió durante muchos años a las empresas marinas del mundo y estuvo disponible en 1865. Pero este no fue el fin de su ingenio. El teléfono submarino fue patentado el año de 1874. Simple, económico y funcional. Un año más tarde apareció la luz submarina.
La flama de la lámpara de aceite respiraba aire a presión a través de un regulador, lo mismo que el buzo. Antes de la llegada de la electricidad, se habían resuelto los problemas de la luz y el sonido bajo el agua. Pero el verdadero triunfo fue la invención de la máquina de alta presión que en 1865 permitió trabajar autónomamente a 40 metros de profundidad. Fue así como nació el buceo libre. Comercialmente, la invención de un equipo que permitía el buceo libre usando una válvula de demanda había llegado anticipadamente. Igualmente, no es de todo sabido que cuando Julio Verne escribió 20.000 leguas de viaje submarino y puso al capitán Nemo en un aparato de nado libre Roquerolles de Nerus para ir a recuperar el tesoro de Eagle Bay, realmente había tomado la documentación de folletos comerciales de aquel tiempo, no había inventado nada. El siglo XIX fue la era de los saltos audaces en el uso de la imaginación. En Suecia, el problema para navegar país adentro fue resuelto usando a todo el ejército sueco para construir un canal de un mar hacia otro. Como resultado de 20 años de trabajo intenso, el canal de Göta se inauguró en 1832 y aún está en operación. El canal enlaza a dos lagos enormes y la travesía se efectuaba, tal y como se realiza ahora, en los recién inventados barcos autoimpulsados. Este fue el principio de la era de las naves de vapor. Se le vio por primera vez en Suecia en 1816. Su originalidad radicaba en el uso de la fuerza de vapor, tanto en lagos como en canales. Las naves eran impulsadas por medio de ruedas, pero este sistema fue sustituido con el advenimiento de la hélice. Había un problema en su diseño. El canal tenía 58 compuertas y las ruedas impulsoras a la mitad del barco eran demasiado anchas. Pero muy pronto se encontró una solución. Esta nave, construida en 1836 y dibujada por el joven príncipe de Suecia, el Erik Nordenskiöld, fue una de las primeras que recibieron los beneficios de este invento. En 1980 fue rescatada una campana por unos buzos. Su paciente búsqueda fructificó en el hallazgo de esta maravillosa nave, recordada solamente por las sencillas líneas de un dibujo infantil. Esta nave se hundió en el lago Vättern el 4 de junio de 1856. En 1987 se destacó una expedición con buzos profesionales bajo la dirección de Söderlund del Museo Marítimo Sueco a este lago impredecible. La tecnología del siglo XX al encuentro del ingenio del siglo XIX. Desde que la nave fue localizada en 1980 se desarrolló un plan para investigar este barco, el cual se integró en 3 etapas. La primera etapa sería la documentación y el registro definitivo de la nave en su totalidad, y nos encontramos ahora en el final de esta etapa. Después vendrá la segunda, que será la elevación de objetos y partes del barco. Y después tendremos una posible tercera etapa, que será la exhibición de la nave para preservarla y poder exhibirla y ponerla en exhibición aquí en la ciudad de Motala. Esta es una operación excepcional en cuanto a hombres y máquinas. Otto Bernier, el descubridor original, es un buzo profesional que se ha equipado con la tecnología más moderna. Una tecnología soñada por los primeros pioneros. La luz que se fija fácilmente al casco, equipado con un sistema de comunicación y abastecido con cantidades ilimitadas de aire desde la superficie, se respira sin necesidad de boquilla. Y así tiene que ser. El Erik Nordenskiöld se encuentra en la oscuridad a 50 metros de profundidad. Aquí, el trabajo se limita a 15 minutos en jornadas que no exceden a 1 hora. Pero el Erik Nordenskiöld es excepcional por otra razón. No está destruido. Como en la novela de Julio Verne, después de 130 años bajo el agua, se encuentra en el fondo del lago perfectamente intacto.
si lo hubieran colocado deliberadamente donde se encuentra. La chimenea, los mástiles, los aparejos, las máquinas y los herrajes se encuentran en su sitio. El buzo puede moverse por la nave como si ésta se hubiera hundido apenas hace una semana. Det är för dålig sikt och kabeln räcker inte. Du tar hem på den gula också, du Busse. Ja, vi avvaktar lite. De la popa a la proa, el sólido casco de encino, preservado por las aguas limpias y frías del lago, conserva todos sus accesorios, inclusive el cañón que anunciaba su llegada. La finalidad de esta meticulosa operación es colocar cintas medidoras verdes y fluorescentes en forma horizontal a lo largo de la cubierta para preparar la segunda etapa. No es un trabajo fácil, ya que todos los herrajes y la infraestructura se encuentran todavía en la posición que tenían en 1856. Pero la ayuda del búho marino será de gran utilidad. El búho marino es un vehículo que opera a control remoto. Bert Westenberg del Museo Marítimo y sus colaboradores tienen la tarea de producir un mosaico fotográfico de la nave, una tarea que el búho marino puede efectuar sin limitaciones de tiempo o espacio. La máquina del señor Lethbridge con la tecnología del hombre moderno. El búho es guiado por una cámara de video electrónica. Registra la posición, profundidad y dirección, y su propio avance es registrado continuamente desde una cómoda posición 50 metros arriba. Está adaptado específicamente para moverse verticalmente. Aquí el vehículo de control remoto registra la disposición de las ruedas impulsoras diseñadas especialmente para permitir que el Nordewold navegara las estrechas compuertas. En algunos barcos las ruedas eran colocadas dentro del barco. En el caso del Nordewold, las ruedas de madera y hierro son asombrosamente delgadas. Las tinieblas no tienen secretos para el búho marino. Este puede acercarse hasta la intimidad de los inodoros del barco. Las cubiertas permanecen intactas debido a que al hundirse el barco lo estaban remolcando y las máquinas no estaban funcionando. Fue por ello que la caldera no hizo explosión. Por lo tanto, arriba y abajo de la cubierta, todo está perfectamente conservado dentro de los 25 metros de eslora del barco. Al terminar el trabajo la máquina, los buzos vuelven a comenzar. El hombre, con su ingenio y maravillosa adaptabilidad, puede hacer lo que no hacen las máquinas, explorar en el interior. Es este un mundo de la era de las diligencias submarinas, el mundo de 1830 reflejado en sus ventanillas intactas. Las mesas plegadizas, la pintura y la decoración estilo imperial sobreviven en las cabinas privadas. Más atrás se encuentran los lugares donde los pasajeros de segunda dormían, muy cerca los unos de los otros, un recuerdo de la manera antigua de viajar. Entrar en este mundo es una experiencia extraña y llena de peligros. Una visión genuina de los siglos XVIII y XIX en un momento de transición.
el enlace entre los barcos de vela y los barcos de vapor incorporado en esta pequeña nave. La recomposición de este notable sobreviviente del pasado puede hacerse ahora en el museo, pero es algo más que la imagen compuesta de una nave. Es la imagen de un medio de transporte que en sus días, hace 150 años, era considerado tan espectacular como el Concorde, y su método de propulsión tan temido como lo es ahora la energía nuclear. Mediante esta imagen del Erik Nordenskiöld, obtenida por la arqueología submarina, es posible volver a la era de la revolución industrial. Una oportunidad inimaginable hace una generación. El barco se encuentra a salvo, pero es inaccesible. Su pasado puede ser conocido, pero ¿cuál será su futuro? A mí me gustaría poder levantarlo y ponerlo en el museo en Motala, cerca del canal de Jota, y tenerlo ahí como recuerdo de una parte muy vital de la historia sueca. Es decir, el principio de la revolución industrial y la revolución de las comunicaciones. Yo creo que estos navíos que vienen de las profundidades del océano y están bien conservados son un buen medio para presentar la historia de manera nueva, de una manera muy atrayente, y este es de los mejores. Tal vez el hallazgo más espectacular de todos los tiempos tuvo lugar en 1986 del otro lado del Atlántico. Se está bajando el sumergible Alvin de su base flotante como la culminación de una expedición para localizar bajo el agua un buque cuya construcción hace 100 años era improbable, cuya pérdida eventual en 1912 era inimaginable y cuyo redescubrimiento actual se pensaba imposible: el Titanic. A 3 kilómetros, fue descubierto por Robert Ballard y su colega Martin Bowen. Llevaban un vehículo con una cámara manejada a control remoto desde una máquina construida más allá de la imaginación desbordada de Julio Verne. Podrían hacer eco las palabras de los egiptólogos que vieron por primera vez la tumba de Tutankamón. Hemos visto cosas maravillosas. Ni el pedernal prehistórico más pequeño, ni el más grande de los transatlánticos nos serán lejanos. Nada nos será inaccesible bajo el agua. Algo muy significativo fue que el acto final del Dr. Ballard fuera colocar una placa conmemorativa en la cubierta de la gran ave perdida, con la esperanza de que en el futuro el hombre pueda sacar provecho de los grandes tesoros escondidos en el fondo del mar.